con la ayuda del Señor la semana pasada precisamente, pero no lo terminamos. Amén. Entonces yo quiero hablarles en esta oportunidad y continuar hablándoles a las que ya escucharon parte del tema, como lo logran leer ahí, de los códigos del reconocimiento. Amén. Cuando hablamos de este título, mis amadas hermanas en particular, estamos hablando y tenemos que llegar a un entendimiento de que esto yo lo he dicho como 3 veces ya, esto que les voy a decir, de que ustedes y yo sabemos que como seres humanos, todos los seres humanos, somos creación de Dios. Porque escrito está, ¿verdad? De que imagen y semejanza de Él, el ser humano fue creado. Pero una cosa es que todos seamos creación de Dios y otra cosa es los que somos hijos de Dios. Amén. No es lo mismo, ¿verdad? Porque creación de Dios, a todos los seres humanos, a unos animalitos, Dios los creó. Está escrito, ¿verdad? Pero para poder llegar a ser hijo de Él, no basta ser creado. Amén. Se necesita precisamente lo que estamos, el año que se nos ha proclamado, reconocer nuestra condición. Y la Biblia nos muestra que nuestra condición delante del Señor siempre, por más bien económicamente, en relación a la salud, al alma, físicamente, que ustedes y yo estemos, siempre vamos a ser delante de Él necesitados. Siempre vamos a ser delante de Él menesterosos. Que cuando entendemos esa palabra menesteroso, la ejemplifican con una persona que tiene necesidad, pero un menesteroso es alguien que tiene necesidad en su estado más bajo. Yo no sé si en alguna oportunidad ustedes habrán visto a alguna persona buscando comida dentro de la basura. Yo no sé, me imagino que nosotros, por más que veamos un manjar en la basura, no creo que es mi comida favorita, que nadie me ve, y no lo creo. ¿Por qué? Porque está en la basura. En alguna oportunidad allá en Guatemala, recuerdo que estábamos en el hospital, mi esposa estaba adentro porque la estaban atendiendo porque estaba embarazada, y pasó ahí enfrente un señor y se empezó a meter ahí las manos en la basura, y de una vez, créanme que yo sentí algo en mi corazón, no sé, si lo han visto ustedes sabrán qué es lo que se siente, y les pongo ese ejemplo porque ese estado es lo que la Biblia describe a una persona menesterosa, ¿sí? De que no importa de que la gente lo esté viendo, si uno tiene necesidad, si tiene sed, uno la va a buscar saciar. Uno cuando tiene hambre, tal vez cuando estamos bien, ¿verdad? Económicamente hablando, uno, no, esto no me gusta, esto sí, pero con hambre, uno se come hasta lo que no le gusta, con tal de saciar la necesidad. Entonces, este es el estado el cual nosotros siempre tenemos que ser delante de Dios, un estado de menesteroso. Recordemos aquella condición de aquella mujer, ¿verdad?, que tenía necesidad de que el Señor le hiciera un milagro en la vida de su hija, y el Señor le dice que el pan de la liberación es para los hijos, no para los perrillos, le dice. Imagínense a qué estado llegó aquella mujer, y ella viene y le responde, pero aún los perros comen de las migajas. O sea, como quien dice, aunque sea, yo reconozco mi condición, con todo respeto, pero así lo dice, ¿verdad? De perrillo, por así decirlo, ¿verdad? Pero aunque sea una migaja, dame, y con eso a mí me basta, con eso yo me sacio. Ese es el estado de un menesteroso. Pero muchas veces yo, migajas, no, eso no. ¿Por qué? Porque no estamos tan menesterosos, tan necesitados como deberíamos estar, por falta de reconocimiento. Porque nosotros, mis amados hermanos, por naturaleza, este tema del reconocimiento, siempre el ser humano anhela y necesita ser reconocido. Cuando nosotros hacemos algo muy bueno, y para eso sirven las redes sociales, ¿verdad?, para llenar a la gente, hace algo bueno y lo publica. Pero ¿a cuántos han visto ustedes que los despiden del trabajo y lo publican? ¿Por qué? Porque por naturaleza al ser humano le gusta ser reconocido cuando hace algo bueno. Pero hay algo que también tiene el ser humano que no le gusta reconocer. Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala de que cuando uno tiene un éxito, alcanza algún logro o algo similar, hay mucha gente que uno puede intentar compartir su alegría con ellos, y muchos nos van a hacer como el sí, está bien, estamos contentos, pero detrás de nosotros les da envidia, porque la verdad es que el único que se goza con el éxito propio
es uno. Los demás quizás lo comparten, pero no se alegran. ¿Por qué? Porque les gustaría estar en el lugar que estamos nosotros. Entonces esto, vuelvo a la cara con esto, es un estado de reconocimiento. Por eso cuando hablamos de los códigos del reconocimiento, estamos hablando, mis amados hermanos, de un estilo de vida. Lo que a mí me llama la atención, vamos a avanzar en, bueno, nada más les voy a leer esto, porque como les dije, esto yo ya lo expliqué. Vamos a centrarnos ahí en los significados de la palabra reconocimiento. Les voy a leer nada más el de abajo. Uno de los significados de la palabra reconocimiento es examinar con cuidado algo o a alguien, escuchen esto, para enterarse de su identidad. Este es un año de reconocimiento. Es un año en el que ustedes y yo tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad, de hijo de Dios o de creación de Dios. Amén. Porque la Biblia nos muestra que los que son hijos de Abraham, que por la fe lo somos, las obras de Abraham hacemos. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar, porque yo quiero leerles esta cita, Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 12, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, escuchen lo que dice, y las reconoceré. Entonces, este tema, mis amados hermanos, está íntimamente ligado a el reconocimiento que Dios tenga para con nosotros. Amén. Ustedes y yo sabemos que se nos habla acerca de un arrebatamiento, y que el arrebatamiento se puede dar en cualquier momento. Amén. Entonces la Biblia nos muestra acá que cuando el Señor dice: yo mismo las iré a buscar. La pregunta es, porque ahí lo dice, ¿verdad? Iré a buscar a mis ovejas y las voy a reconocer. La pregunta que deberíamos hacernos todos es: ¿será que cuando el Señor venga me irá a reconocer? ¿O será que no me va a reconocer? Porque por eso se llama los códigos del reconocimiento. Porque estamos hablando, estamos hablando de las características que cada uno de nosotros deberíamos de tener para que el Señor nos reconozca. Yo no sé, les pregunto, sabemos que en la Biblia dicen, y esta frase la dice 3 veces en toda la Biblia, dice, hablando de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y según la versión lo dice diferente, pero básicamente lo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. Les pregunto, ¿les gustaría que se dijera eso de ustedes? Esta es mi hija amada, en la cual yo me deleito viéndola adorar, me deleito viéndola trabajar, me deleito con ella por su forma de ser, por el estilo de vida que tiene. Ese es un reconocimiento de Dios hacia nosotros. Y lo que la Biblia muestra es de que haya muchas personas que Dios no conoce, que Dios no las reconoce. Amén. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que esforzarnos, mis amadas hermanas, para que cuando el Señor venga, porque lo estamos leyendo ahí, ¿verdad? Una vez más lo leo, dice: porque así, Señor Jehová, he aquí yo mismo, que dice, iré. Entonces si dice iré, quiere decir que va a venir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a venir a buscar? A mis ovejas. Y luego dice: y las voy a reconocer. Entonces ahí nos damos cuenta de que cuando Él venga, entonces dice, vamos a seguir leyendo mejor. Pues como reconoces, dice, su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas, que dice, esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Pongan atención a esto que viene: el día del nublado y de la oscuridad. Ahí nos está hablando, mis amados hermanos, de los días que vienen, ¿verdad? Los días de tribulación, de gran tribulación. O sea, el Señor va a venir. ¿Pero a qué va a venir? Pues por nosotros, ¿verdad? Pero por todos aquellos que Él reconozca. Ahora bien, ¿y qué necesito yo para que Él me reconozca? Pues lo que estamos hablando. Por eso el tema es los códigos del reconocimiento. Miren, este es un cuadro que yo lo hice buscando en la Biblia todas las veces que en la Biblia aparecen palabras hebreas o griegas que significan reconocimiento. No voy a mencionarles todas, solo quiero que si lo logran ver, ¿verdad? Y si no lo logran ver,
pues de alguna forma les voy a hacer llegar la presentación para que ustedes lo vean y lo corroboren en su teléfono, ¿no? Pero yo les voy a hablar solamente de una palabra, que es la número 1. Entonces acá dice que en el hebreo tiene un numeral que es una palabra hebrea 1239. Es la palabra bakar y significa reconocimiento. Pero hay una característica de esa palabra. Aquí ustedes pueden ver un 7, diagonal 7, de que esa palabra en toda la Biblia solo aparece 7 veces. Ok, pero ¿de qué palabra está hablando? Perdónenme que regrese. De esta que dice ahí, iré a buscar y las reconoceré. La otra palabra reconoce es la siguiente, es la de abajo, es bacará. Pero no vamos a hablar de esa, vamos a hablar de esta que dice yo mismo las reconoceré. Porque cuando habla de esta, reconoce, está hablando de un pastor, no está hablando de él. Él se pone como ejemplo al pastor, pero la palabra que habla del reconocimiento de Dios, no del pastor, hacia sus ovejas, es esta. Yo mismo, dice ahí, las iré a buscar y las reconoceré. Entonces, esa palabra que les digo, que habla de Dios mismo reconociendo a sus ovejas, es esa palabra, bakar. Y como les repito, en toda la Biblia aparece solamente 7 veces. Entonces esas son las 7 veces que vamos a tratar de escudriñar con la ayuda del Señor, de las características o los códigos que tiene que tener una oveja para que cuando el Señor venga, la reconozca y diga, esta es mi oveja, este no. Recuérdense que la Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿verdad?, los ángeles pondrán a la derecha a las ovejas y a la izquierda a las cabras. Entonces, ¿cómo van a hacer ellos para poner a unos a la derecha y otros a la izquierda? Los van a reconocer. Esta es oveja a la derecha, este es cabrita a la izquierda, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo va a reconocer? Con estas características que vamos a... Miren, voy a avanzar. Nada más se los voy a mencionar. Entonces, todo lo que van a ver ustedes ahorita son diferentes palabras entre hebreas y griegas que significan lo mismo, reconocimiento. Amén. Más sin embargo, cuando se escudriñan, hablan de diferentes tipos de reconocimiento. El reconocimiento que estamos empezando a hablar el día de hoy es el reconocimiento de Dios hacia nosotros. La otra palabra que les dije, que solo aparece una vez en la Biblia, es el reconocimiento de un pastor a sus ovejas. Amén, no es lo mismo. Entonces acá vamos a entender un poquito mejor el porqué del título. Recuérdense que el título es Los códigos del reconocimiento. Y aquí dice que un código, yo creo que ya a estas alturas del partido, como dice el apóstol Sergio, ¿verdad?, todos sabemos qué es esto, ¿verdad? Le llaman un famoso código, ¿qué? QR, ¿verdad? No sé exactamente qué significa, pero suena bonito. Es un código, ¿verdad? Entonces dice acá, código es un sistema de signos. En esa palabra signo podemos meterle más palabras como señales. A muchos cuando se toca un instrumento, yo he escuchado que acá en Costa Rica no le dicen acordes, sino le dicen signos. Eso es una señal, es una forma de hacer las cosas. Es una forma de vivir, es una característica, es un modelo. Ahí caben todas esas palabras. Un código es un sistema de signos, ¿sí? Y cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de muchos organismos. Aquí hay un grupo que forma parte de este sistema y lo forman todo. Entonces, son muchas cosas. Por eso ven ustedes el código QR ahí. Y podemos tener otro código similar, pero con un cuadrito negro de más que tenga, o un cuadrito negro menos que tenga, está hablando de otro producto, no está hablando de lo mismo. Entonces, un código es un sistema de signos y de reglas que permite formular, y escuchen esto, y comprender mensajes secretos. Y ustedes y yo sabemos que el arrebatamiento, mis amadas hermanas, es un mensaje, digámoslo así, secreto. ¿Por qué digo que es secreto? Porque escrito está: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces todos aquellos que no tengan paz, que no busquen la paz y que no vivan en santidad, no se van a enterar de esa venida secreta. ¿Por qué? Porque no viven acorde a los códigos de las ovejas que Dios reconoce. Amén. Esta es la misma cita, ya la leímos, solo la coloqué como referencia, ¿verdad?, para darles a ustedes. Es esta palabra la que estamos hablando, reconoceré.
los significados de la palabra hebrea, ¿verdad? Bakar, ahí los pueden ver ustedes, yo solo los voy a leer, no voy a mencionar ninguno en particular, a pesar de que ven algunos resaltados, ¿verdad? El reconocer que Dios va a hacer para nosotros, amén, es arar, inspeccionar, admirar, cuidar, considerar, consagración, inquirir, ir a buscar, mirar, reconocer, reflexionar y examinar a un enfermo. Avanzo, ¿por qué? Porque me quiero centrar más que en los significados, en las 7 características que tiene, porque recuérdense que les enseñé que son 7 citas en las que aparece esa palabra bakar, la palabra reconoceré, ¿sí? Entonces, número 1 aparece aquí en Levítico 13:36, pero yo le coloqué a este punto como parte de los códigos del reconocimiento. ¿Qué código, qué característica, qué señal, qué forma de vida tiene que tener aquella oveja que cuando el Señor regrese la reconozca? Número 1 es que no tienen por qué buscar lo inmundo. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Escuchen lo que dice acá. Aquí no dice exactamente la palabra reconocer o reconoceré o reconocimiento, pero cuando ustedes buscan esto en el original, ahí donde dice no busque, esa es la palabra bakar, es la misma palabra de reconocimiento. Y aquí dice Levítico 13:36, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña, ahí está hablando de lepra, hubiere cundido en la piel, dice, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Entonces había una característica, mis amadas hermanas, en donde cuando a alguien le caía lepra en el cuerpo, lo primero que tenía que hacer en aquel entonces era ir con el sacerdote. Miren qué tremendo, no dice ir con el médico, sino con el sacerdote. ¿A qué? A que el sacerdote examinara. Y dice que el sacerdote examinaba, y según el caso, si era la tiña o la lepra en el cuerpo, en el vestido o en una casa, el sacerdote tenía que llegar y examinar, y tenía que dejar por lo menos por 7 días sin uso, ya sea que hablando del ser humano, 7 días resguardado. Si era el vestido, 7 días sin usarlo. Si era la casa, 7 días sin ocuparla, había que vaciarla. Pero si el sacerdote regresaba y se daba cuenta que la tiña, la mancha, la lepra, en lugar de haber bajado, pues se multiplicaba, entonces dice acá, ya no busque más. Ahí hay algo inmundo. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Si hablaba de que la mancha estaba en el cuerpo, a la persona había que declararla inmunda. Si hablaba de una mancha en el vestido, dice que esa prenda había que quemarla. Si hablaba de una mancha en la casa, dice que esa casa había que destruirla. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. A lo que yo voy con esto, mis amadas hermanas, es de que uno de los códigos es del reconocimiento, es de que ustedes y yo tenemos al Espíritu de Dios. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, de que a muchos de nosotros ya no necesitaríamos, dice, de que nadie nos esté enseñando. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios, que dice la Biblia, que es quien nos conduciría hacia toda verdad. Amén. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes y yo logramos identificar, creo yo, la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Si yo les pregunto, por ejemplo, hablar con la verdad, ¿será malo? No. Según ustedes, ¿qué es entonces? Bueno. Es bueno, ¿verdad? ¿Y hablar mentiras? Es malo, ¿verdad? Lo logramos identificar entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que mentir es malo, ¿por qué voy a andar buscando mentir? Sería esto, como buscar lo inmundo. Pero voy a ir avanzando. Dice Apocalipsis 22:11, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y el que es santo siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa, esa palabra recompensa, está íntimamente ligada con el reconocimiento. Amén. Está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, acá, mis amadas hermanas, son los significados de la palabra inmundo. Solo les voy a leer los que están resaltados. Número 1 dice que es impuro en un sentido religioso. Habla de una inmundicia en el espíritu del ser humano. Luego dice en un sentido ceremonial, también está hablando de estar contaminado
Esa parte nos está hablando de las contaminaciones que podemos tener en el cuerpo. Amén. Y la última dice, o moralmente contaminado, nos está hablando del alma. Entonces la contaminación, mis amadas hermanas, puede estorbarnos en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Pero aquí es donde viene lo que acabamos de leer. El sacerdote es el que tiene que identificar. Esta es la importancia de que nosotros podamos tener a alguien, ¿verdad?, a quien acudir en un momento de necesidad. Mire, yo me siento así, yo siento esta tentación y vea usted, ¿verdad?, si es inmundo o no. Y el sacerdote, el ministro, un amigo de confianza con autoridad espiritual, ¿verdad?, pues que decida exactamente, que me aconseje qué puedo hacer para no ceder y caer en la inmundicia. Amén. Miren, este punto que viene, mis amadas hermanas, pues está dentro del tema. Como repito, esto yo lo empecé a predicar hace 8 días, lo prediqué ayer en una iglesia también, y este es un punto, le digo, muy conflictivo hasta el día de hoy dentro de los mismos cristianos. No digamos gente que no tiene al Señor en su corazón, porque miren, en una oportunidad estaba yo en Guatemala y me recuerdo que alguien me regaló un púlpito. Solo era un pedazo de madera abajo, un palo hacia arriba y otro pedazo de madera así. Me lo regalaron. Y como yo no tenía en la primera iglesia que empecé a pastorear, entonces me lo llevé aquí en el hombro, pero tenía que recorrer bastante. Los que conocen, ¿verdad?, de Prado de Villahermosa a la zona 6 de Guatemala. No sé, aquí tal vez haciendo una idea, tal vez de aquí a Heredia, por ahí. Y me lo llevé, no cargado, a ver si cargado, pero me lo llevé en un bus. Y estaba yo esperando el bus cuando se me acercó una persona y me dijo, ese es el púlpito de los ladrones que le roban el diezmo a la gente. Ay, a mí me dieron ganas de agarrarlo y destruirse en la cabeza, pero como me iba a servir, entonces no lo hice. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque este es un punto muy conflictivo, pero yo no pretendo armar conflicto, ¿verdad?, sino enseñar lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia nos muestra es que la segunda cita, en donde aparece la palabra bakar, que significa reconocimiento, está aquí relacionada a los diezmos. Y dice acá, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo, dice, será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o es malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, dice, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. ¿Por qué le coloqué yo esa imagen? ¿Cómo ven ustedes a la persona que está ahí en la imagen? Ya no miren. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo un poco más. Entonces, la persona que está ahí sentada está como confundida, ¿verdad?, con varias flechas en varios lugares, como que no haya qué hacer, ¿sí? Entonces, por eso yo le coloqué aquí fiel en sus diezmos. La característica de una oveja que el Señor reconoce es que es fiel en los diezmos. Pareciera contradictoria la imagen, porque estoy diciendo fiel, pero la que está en la imagen no haya qué hacer. Por esto, porque está hablando del diezmo y dice, no mirará si es bueno o es malo. Muchas veces, mis amadas hermanas, ¿qué es lo que nos pasa? Yo ponía un ejemplo ayer allá en Poás y les decía a los hermanos, les imaginemos que ganamos 1,000,000 de colones. ¿Cuánto será el diezmo? 10,000, decía, más o menos. 100,000, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba a los hermanos, con 100,000 colones, ¿qué se puede comprar? Hubo alguien que dijo, nada, pastor. Bueno, pero hubo una hermana que dijo, el diario de 15 días. Entonces ya cuando hablamos del diario de 15 días sin comida, es algo muy importante. Entonces cuando dice acá, no mirará si es bueno o es malo. Es que muchas veces, mis amadas hermanas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Y me pasó muchas veces, hasta que tuve que aprender la lección de que el diezmo es del Señor. Muchas veces yo traté de negociar el diezmo con el Señor y siempre me fue mal. En una oportunidad, les he contado en Guatemala, alguien me dijo, Wilito, me decía él, mira Wilito, fíjate que tengo un negocio, pero necesito 2,000 quetzales. No sé exactamente cuántos serán en colones o en dólares para que ustedes me ayuden. ¿Cuánto? 100,000. 200,000. Va.
hagamos de cuenta entonces de que esta persona necesitaba 200,000 colones. Yo tenía 100,000 que eran míos, pero tenía 100,000 que eran de diezmo. Entonces él me dijo, mira, necesito 200,000. Y mira, esto se está vendiendo y vas a ver que nos va bien. Entonces vine yo en oración y me postré, Señor, préstame los 100,000, por favor. Miren qué ignorante. Y ya siendo pastor. Y el Señor me contestó y me los prestó. Ese es cuento mío, no es cierto, no me los prestó. Y vine yo y agarré los 100,000. Yo le dije al Señor, me va a ir bien en el negocio, yo te voy a devolver el diezmo y un poquito más. ¿Para qué les cuesta? Imagínense ustedes qué me pudo pasar. Le di los 200,000 colones al muchacho. Ciertamente él hizo lo que iba a hacer. En ese entonces estaba de moda lo que son los Transformers de la película, ¿verdad? Y el negocio era que él iba a mandar a imprimir muchas estampitas para pegarlos en los bumpers de los vehículos. Y ciertamente las imprimió, pero no se vendió ni una. Nada se vendió. Y luego, mira, abuelito, fíjate que ya fui a ofrecer a mis clientes, pero apareció otro y las está dando más baratas. Nadie me compra. Bueno, dije yo, bueno, perdimos, Señor, perdón. Qué bueno que se hubiera quedado ahí. Yo normalmente siempre uso mochila, ¿verdad? Y en la mochila ando cargando, por ejemplo, hoy cargaba estos aparatos. Y en aquel entonces cargaba otro tipo de aparatos para grabar. Y me lo robaron. Me subí al bus y me lo robaron. Cuando yo hice cuentas de lo que yo cargaba en la mochila, eran como 4,000 quetzales, con todas las cosas que yo cargaba. En ese entonces yo usaba muchos dólares, me robaron mi billete, todo me lo robaron. Hagamos de cuenta que yo le pedí prestado al Señor 100,000 colones, pero perdí 600,000 colones. ¿Por qué? Porque yo me puse a ver el diezmo, me puse a ver, no mirará, dice ahí. Y yo me puse a ver, con esto yo bien puedo multiplicar el diezmo y le doy más al Señor. Perdí todo. Y perdí 6 veces más de lo que yo tomé. Entonces, esto es lo que está hablando acá. Cuando usted y yo tengamos el diezmo, no nos pongamos a ver, bueno, tengo 100,000 colones. A estos 100,000 colones bien me alcanzan para el diario de 15 días. Señor, tú sabes que yo soy tu siervo. Mejor lo voy a usar para el mantenimiento de tu siervo, Señor. Algo pasa. ¿Por qué? Porque por eso le coloqué al punto, ¿verdad? Fiel en sus diezmos. La persona que es fiel en los diezmos, o sea, no anda viendo, no mirará. O sea, reconoce de que eso, aunque lo querramos, aunque nosotros lo hayamos ganado, porque lo ganamos con nuestro trabajo, amén, pero no nos pertenece, es del Señor, amén. Y de eso es lo que habla este punto, mis amadas hermanas. En esta cita, ahí está, no la voy a leer, solo les voy a mencionar por causa del tiempo, porque quiero avanzar, porque la semana pasada aquí me quedé. Pero hoy quiero avanzar más con usted. En esta cita de lo que nos está hablando el Señor por medio del profeta Samuel y el trato que Dios tuvo con Saúl, es de que si en algo Dios se deleita, es en la obediencia. Amén. Y ustedes y yo hemos aprendido, creo yo, de que, mis amadas hermanas, los diezmos los damos por obediencia. No los damos por necesidad. No los damos para caerle bien al pastor. No, los damos por obediencia. Y acá yo quiero dejarles esto que está en la pantalla, en su corazón, porque hay mucho conflicto. Los diezmos son de la ley, los diezmos son de la gracia, los diezmos son del pastor, los diezmos son del Señor. ¿O de quién son los diezmos? Yo no diezmo, no le doy al pastor, yo le doy los diezmos a los pobres. O sea, no yo, o sea, estoy poniendo un ejemplo. Cuando la Biblia dice que no, que eso no es correcto. Entonces, yo quiero con esto que está ahí en la pantalla, no lo voy a leer, solo ahí están las citas, ustedes pueden corroborarlas, solo lo voy a mencionar, de que los diezmos, mis amadas hermanas, o sea, no son ni de la ley, ni de la gracia. El diezmo es un principio eterno con el cual desde la creación, en Génesis capítulo 1, así creó Dios, valga la redundancia, a la creación. Porque cuando lo escudriñamos, la Biblia muestra que los árboles, las plantas, diezman. Los animales diezman. La creación, la tierra, los ríos, todos diezman. Y les decía yo a los hermanos ayer, los únicos que no diezman son los cristianos.
Tremendo, mis amadas hermanas, pero lamentablemente así es, porque yo conozco gente también que no son ni cristianos, pero diezmo. Bueno, pero avancemos en esto. Entonces, diezmo, antes de la ley, antes de la gracia y antes de Israel, ya se diezmaba. O sea, si hasta aquellos que dicen que el diezmo es de la ley, mentira. ¿Por qué? Porque antes de que existiera la ley, ya Abraham estaba diezmando. Antes de que existiera Israel, ya Abraham estaba diezmando. O sea, ni siquiera Israel existía. Y recuérdense que esas leyes del diezmo se las dieron a los israelitas. Pero antes de que la nación de Israel existiera, ya se diezmaba. ¿Y en qué me baso? Lo que dice Génesis 14:20 y Génesis 28:22. No existía Israel. En ese entonces, cuando en Génesis 14:20 se habla del diezmo, el que diezma es Abraham. Ni le habían cambiado el nombre a Abraham, ni había nacido Jacob, que fue el que le cambiaron el nombre para ser Israel, y de ahí sus 12 hijos salió la nación de Israel. Ninguno de eso existía, pero ya se diezmaba. Entonces, ¿es de la ley? No, es antes de la ley. Pero si alguien dice que el diezmo es de la ley, diezmo dice en la etapa de la ley y en la etapa de Israel. O sea, aún, ya cuando vino la ley, es que estoy grabando, hermano. Si tiene dudas, me habla después. El diezmo es antes, en la etapa de la ley y en la etapa de Israel, también se siguió diezmando. ¿En dónde me baso? Hebreos 7:5, Levítico 27:30. Y diezmo en la etapa de Jesús, en la etapa de la gracia y en la etapa de la iglesia, también se sigue diezmando. Yo les hablaba a los hermanos ayer allá en Poás y les hacía una pregunta: ¿será que Jesús diezmaba? Porque no hay ninguna cita bíblica que lo diga claro que Jesús diezmaba. Mas, sin embargo, hay un principio judío, y ese principio es hasta el día de hoy, de que nadie que predicara en las sinagogas podía hacerlo si no diezmaba. Y ustedes y yo sabemos que los fariseos, aquí vamos a ver, Lucas 18:12 dice: doy el diezmo de todo lo que gano. Cuando ustedes leen, ahí solo les anoté yo una parte de la cita, pero cuando ustedes leen la cita completa, ahí está hablando un fariseo, y el fariseo está diciendo: yo doy el diezmo de todo, no soy como ese publicano. Y al final ustedes y yo ya sabemos la historia, ¿verdad? Entonces yo les decía a los hermanos allá en Poás, mis amados hermanos, acerca de esto del diezmo. Esto de acá dice: trae todo el diezmo al alfolí. Amén. Y cuando habla de ese diezmo, dice: es para que haya alimento, dice, en mi casa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos acá esto, de que entonces los principios del diezmo son eternos. Los fariseos, repito esto, ellos eran muy buenos diezmadores, porque ellos lo dicen, y hay varias citas en la Biblia en donde hay varios fariseos diciendo: damos el diezmo. Y por eso ellos tenían autoridad para predicar en la sinagoga. Y Jesús, él predicaba en la sinagoga. Y por cuanto predicaba en la sinagoga, los fariseos saben que al final lo terminaron matando. Pero si Jesús no hubiera diezmado, no le hubieran permitido predicar en la sinagoga. Entonces, esto no es algo que esté escrito, pero hasta el día de hoy es un principio judío, que todos los que tienen que predicar, tienen que diezmar. Y si Jesús predicaba en las sinagogas, eso nos demuestra que Jesús diezmaba. El mismo Jesús lo quieren tentar y le preguntan: ¿es lícito pagar tributo al César? ¿Y qué dijo él? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otra oportunidad manda al apóstol Pedro, porque le estaban cobrando los impuestos: ve y se saca un pez y ahí vas a encontrar un estarte, una moneda, y paga tus impuestos y paga los míos. O sea, si pagaba impuestos, definitivamente tenía que pagar los diezmos también. Amén. Es un principio que lo cumplió tanto nuestro Señor Jesús como la iglesia también. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir avanzando. Me quedan 25 minutos. ¿Cuál es el otro código, mis amadas hermanas, de las ovejas a las que Dios reconoce? Las que consultan a Dios. Ustedes y yo, mis amadas hermanas, necesitamos consultar a Dios. No voy a leer toda la cita, quiero terminar el tema, porque ya es como tercera vez que lo toco. Ayer en Poá lo terminé, pero en la carrera. Ya no lo expliqué como me hubiera gustado. Por eso dice acá, Segunda de Reyes 16:15, dice: el altar de bronce será mío,
para consultar en Él. Los altares, ustedes y yo sabemos que el Señor mismo los pedía, Dios mismo los pedía. Le dice a Abraham, ve y hazme un altar. Le dice a Gedeón, ve y hazme un altar. Y le dice a Jacob, ve y hazme un altar. Le dice a Isaac, ve y hazme un altar. O sea, a varios personajes en la Biblia, Dios mismo les pedía que levantaran altar. Cuando Dios levantaba a un profeta, ya en el tiempo de los reyes, ¿verdad? Levantaba al profeta y levantaba al rey también. Y cuando el rey quería ir a la guerra, el rey le mandaba a decir al profeta, ve y consulta a Jehová. ¿En dónde? En el altar. Y pregunta si voy a obtener la victoria. Entonces acá está hablando también un rey, me parece que es el rey Acaz, y ahí está, el rey Acaz. Y está hablando de esto, de que el altar de bronce, él, vamos a decirlo así, se iba a quedar con el altar, por así decirlo. ¿Para qué? Para consultar en él. Y esa palabra, consultar, ¿qué palabra creen ustedes que es? Es la misma. Es la palabra bakar. Es la palabra reconocimiento. Vamos a avanzar. Esa palabra consultar que vimos acá significa examinar, tratar un asunto con una o varias personas, buscar documentación o datos sobre algún asunto o materia, pedir, dice, parecer un dictamen, pedir parecer, dictamen o consejo. Entonces, mis amadas hermanas, hay muchas cosas en la vida que ustedes y yo necesitamos y muchas veces no encontramos respuesta. ¿Qué deberíamos de hacer? No ir con la vecina, ¿verdad? Mire, fíjese que tengo este problema, ¿qué aconseja? Es que mi marido esto. El consejo que la vecina va a dar, déjelo. Hombres hay un montón. ¿Será un buen consejo ese? No, definitivamente no. Y muchas veces ese es el error que cometemos, que en lugar de consultarle al Señor, lo consultamos con alguien que probablemente está peor que nosotros. Vean esta cita. Jueces 20:18 habla de consultar a Dios. Entonces dice, se levantaron y subieron a Betel para consultar a Dios. Amén. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de nosotros subirá primero para pelear contra los hijos de Benjamín? Y respondió Jehová. ¿Qué hizo el Señor cuando ellos consultaron? Le respondió y les dijo, Judá subirá primero. Pero nos damos cuenta de que si ellos dicen que se levantaron, probablemente ¿cómo estaban? Probablemente estaban sentados, probablemente estaban acostados, probablemente estaban tirados, probablemente estaban desanimados. Tuvieron que levantarse y caminar hacia Betel. Y subieron, empezaron a subir, buscando Betel, la casa de Dios, para consultarlo. Y después de que lo consultaron, ¿qué recibieron? La respuesta. Entonces muchas veces nuestro grave error, por lo cual, mis amadas hermanas, corremos el riesgo, si no consultamos a Dios, de no vivir bajo estos códigos, es no consultar a Dios. Muchos creyentes lamentablemente están como aquella mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Que dice que después de haberlo gastado todo, se enteró de que un tal Jesús iba a pasar por su ciudad. Y fue lo último que ella hizo, cuando debería de haber sido al primero que debería ir a buscar. Entonces, a veces, como seres humanos, en medio tal vez de una preocupación, nos afligimos y queremos soluciones prontas. Mas, sin embargo, muchas de las respuestas del Señor se tardan. ¿Por qué? Porque antes de darnos la respuesta, quiere formarnos un carácter. Porque imagínense si todo, Dios mío, quiero que desaparezcas al vecino. Amén. Yo creo que ya la abuela regia de Costa Rica no existiera, hermano. Y así como tal vez nosotros le pedimos que desaparezca al vecino, algún vecino le pedirá que nos desaparezca a nosotros. Entonces ya nadie existiera. Entonces Dios no obra así. Dios obra por medio de, usted me consulta y yo le respondo. Pero a mi tiempo, no en su tiempo. Amén. Bueno, avancemos. ¿Cuál es el otro código de las ovejas que Dios reconoce? Es que meditan. ¿En dónde? En su templo. Miren, este punto es bueno, todos son muy importantes. Aquí la palabra bakar es la palabra inquirir. Amén. Reconocimiento, bakar, inquirir. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, bakar, para inquirir en su templo. Ahora bien, ¿y qué es la palabra inquirir? Examinar. Vamos a avanzar, porque esto es lo que me interesa más.
Cuando buscamos en las diferentes versiones, mis amadas hermanas, de la Biblia, en donde esta versión que leímos dice inquirir en su templo, las otras versiones dicen, una dice recrearme en su templo. Entonces vean lo que trae el reconocimiento. El reconocimiento trae una recreación. Otra dice para mirar con aprecio a su templo. La siguiente dice examinando su templo, frecuentando su templo, visitarlo en su templo, buscarte en oración. Vean esto que es importante, buscarte en oración. Y la verdad, mis amadas hermanas, para buscar al Señor en oración no hace falta ir al templo, ¿o sí? No, en nuestras casas, en el trabajo, en el bus, en el colegio, yo lo puedo buscar en oración. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Adquiriendo un reconocimiento. Miren, allá en Guatemala, cuando andábamos en bus, a mí me pasó muchas veces de que yo siempre andaba cargando mi Biblia. Como digo, casi siempre andaba con mochila, y ahí cargaba una Biblia como de este tamaño, pesaba la Biblia, hermano. Pero siempre cuando yo lograba encontrar asiento, me sentaba, ¿verdad? Y lo primero que hacía era abrir mi Biblia y me iba leyendo en el bus. Y cuando yo sentía, empezaba a llorar. Y a veces la gente se me quedaba viendo y me preguntaba, ¿le pasa algo? Y como me veían llorando, ¿verdad? Entonces esto de acá, buscarte en oración. Entonces, ¿qué es eso? Es un reconocimiento de Dios hacia nosotros. Lógicamente es necesario el congregarse, ¿verdad? Pero tampoco para buscarlo en oración solo en el templo, ¿no? Si la Biblia dice que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, amén, y que llegaría el tiempo en el que ni en Jerusalén ni en este monte, dice, sino en donde ustedes y yo decidamos buscarlo, ahí estará Él. Recuérdense que la Biblia dice que en donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí están. Pero eso no nos habla solamente de 1, 2 y 3 hermanos congregados, sino nos habla de yo solito. ¿Por qué? Porque yo tengo espíritu, alma y cuerpo. En donde, lo voy a decir así, yo, pero en espíritu, en alma y en cuerpo, decida buscarlo, ahí está Él. ¿Por qué? 2 o 3. Pero si yo estoy en espíritu, pero mi alma está por otros lados, y ahí está mi cuerpo, entonces ahí hay 2, falta 1. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Dice luego, adorarle en su templo, meditar en su templo, contemplando su templo, buscar en su templo, cuidar de su templo y santuario. Entonces vean todo lo que significa inquirir, todo lo que trae el reconocimiento. Nos habla de muchas cosas, mis amadas hermanas, de características, de códigos que necesita. ¿Quién la necesita? La oveja, que tiene que ser reconocida. Y yo creo que si estamos acá, las bendigo a cada una de ustedes, ¿verdad? Porque venir desde donde vienen no es fácil. Así se les digo, no es fácil. Mas sin embargo, acá están. Yo les puedo preguntar, ¿y qué las trajo para acá? ¿Verdad? El Señor. Y espero yo que se vayan llenas, mis amadas hermanas, contentas, gozosas de recibir la palabra del Señor, la administración, y que haya valido la pena el haber venido. Amén. Entonces, estos son los códigos, faltan todavía varios. El otro código de las ovejas que el Señor reconoce es permanecer firmes en la fe. Ustedes yo sé que se lo saben. ¿Quién me puede decir? Según lo que la Biblia dice, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 lo dice. Es pues la fe, la certeza en lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción. Entonces imagínense, que la fe me pone a esperar y a tener la convicción de que voy a recibir algo que no veo todavía. Pues es como que ilógico, ¿verdad? Esperar algo que no sé si vendrá, eso ya no es fe. Entonces, ¿qué es la fe, mis amados hermanos? La fe conlleva mucha esperanza. Y vean qué es lo que dice acá. ¿Por qué le coloqué yo a este punto? Ahorita vamos a explicarlo, permanecer firme en la fe. Porque vean, dice acá Proverbios 20:25, lazo es, aún me quedan 15 minutos. Para el hombre, decir a la ligera es santo. Y después de los votos, investigar. Esto es como por así decirlo, esto es muy bueno. Les voy a contar algo que me pasó a mí aquí en Costa Rica. Yo pues pastoreaba allá en Guatemala, ¿verdad? De repente tuve contacto con una persona acá
Imagínense qué sorprendente la misericordia que Dios tuvo con mi vida por Facebook, hermano. Conocí a una persona de acá de Costa Rica. Bueno, es un varón, ¿cómo lo conocí? Yo subía en aquel entonces a Facebook prédicas escritas, porque no estaba la tecnología como está el día de hoy, ¿verdad? Y él le gustaba y le empezaba a dar like, escribir, me empezó a mensajear y así empezamos. Me dijo que era de Costa Rica y un día me dijo, venga, me dijo, aquí a Costa Rica. Y yo me vine sin conocerlo, me vine. Y cuando ya él sabía que yo venía, dice que le dijo a su pastor, viene un pastor de Guatemala, vaya a traerlo al aeropuerto. Yo ni conocía al pastor. El asunto es que me vine, ¿verdad? Y nosotros tenemos la doctrina de Ebenezer, y cuando yo vine, la doctrina de acá, toda chambleada, toda extraña. Y yo empecé, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí bajo esta cobertura? Si no creen lo que a mí me han enseñado o no lo conocen. El asunto es, ¿por qué les digo esto? Porque yo dije, entiéndanlo por lo que la Biblia dice, santo es este ministerio de Dios. Y no digo que no sea de Dios, es de Dios. Pero el problema es que en doctrina están muy extraviados. Y después de que yo ya estaba metido, empecé a investigar. Y al final me terminé saliendo, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces este es uno de los graves errores que nosotros cometemos. Decimos, esto es santo, esto es de Dios, Dios me habló. Y después, ¿y será que eso es de Dios? Aquí está, investigar. Después de haber dicho, dice ahí, uno se pone a investigar. Ah, no, mejor yo digo que no, mejor eso no es de Dios. Y dice claramente ahí, lazo es para el hombre, decir a la ligera es santo. Y después de los votos, investigar. Entonces, esta palabra investigar es la misma palabra bakar, reconocimiento. Pero ¿por qué yo le puse al punto permanecer firme en su fe? Porque antes de decir es santo a la ligera, deberíamos de reconocer, deberíamos de probar. Allá en Guatemala yo conocí una persona que cuando nosotros predicábamos en el templo, yo me enteré de eso hasta después, pero yo no lo sabía. Él llegaba y se paraba afuera del templo, y varias hermanas que servían en la puerta le decían, entre. Y él decía, no, yo quiero escuchar antes de entrar. ¿Y quién era el pastor? ¿Se acuerdan del hermano Hugo? Ese hermano llegó varias veces, pero él se quedaba afuera. Y hasta que el Espíritu Santo lo convenció de lo que se predicaba ahí, entró y se quedó de una vez. Nosotros nos venimos y él se quedó allá. Ahí está todavía. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque esto es importantísimo, mis amadas hermanas. Antes de hablar a la ligera, antes de actuar a la ligera, pues hay que probarlo, ¿no? Que el Espíritu dé testimonio, y al final, una vez ya convencidos o convencidas, esto es santo. Amén. Bueno, voy avanzando. Salmo 61:8 dice, así cantaré tu nombre para siempre, escuchen, pagando mis votos cada día. A diferencia del otro, ¿verdad? Dijo santo es, pero después se puso a investigar. No, si ustedes y yo decidimos que algo es santo, por el ejemplo que la palabra da, pues a pagar los votos. Mateo capítulo 14 versículo 31 dice, inmediatamente Jesús extendió la mano, lo asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Por eso, si se dieron cuenta, yo quise colocar esta imagen, ¿verdad? Es lo que la Biblia habla de Jesús y Pedro caminando. Pero me llama la atención cómo lo dice esta versión, porque le dice, ¿por qué cediste a la duda? Recuérdense que cuando ustedes y yo leemos el contexto de esta cita, Pedro le dice al Señor, si eres tú, haz que yo vaya y camine sobre el agua. O sea, no fue el Señor el que le dijo, Pedro, vení. No, Él le dijo, si eres tú, pues haz que yo vaya. Ven. Pero ¿quién fue el salido? Pedro, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar. Pero luego pasó esto. ¿Por qué cediste a la duda? ¿Por qué se dio a la duda? Porque le faltó reconocimiento. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Ahora vean esto, pues. Otras versiones en donde esta dice, ¿por qué cediste a la duda? Dicen, ¿por qué has vacilado? ¿Por qué has titubeado? ¿Por qué cediste a la duda? Este es un problema, mis amadas hermanas, la duda, el vacilar, el titubear, que yo creo que la mayoría de nosotros como seres humanos lo tenemos. Por ejemplo, nos van a vender un carro
Ay, Dios mío, y si peor si no sirve, y peor si el que me lo va a vender es ladrón, y peor lo otro, y peor aquí, y peor allá, y al final vamos, hacemos el negocio, y tal vez teníamos razón, toda la duda que teníamos era cierto, el otro era un ladrón, ¿y por qué lo hicimos? Por falta de reconocimiento. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema que nos puede llevar a no ser reconocidos? El titubear, el vacilar en relación a nuestra fe. También, como dice el apóstol Sergio, ¿verdad? A estas alturas del partido, o sea, ustedes y yo no podemos estar vacilando, titubeando, con duda. ¿Y será que eso que dicen de que el Señor va a venir, será cierto usted? Imagínense que a estas alturas del partido dudando de si Él va a venir a arrebatarnos. ¿Por qué se viste la duda? Voy a leérselo rápidamente. La palabra vacilando dice que es dicho de una persona dudar, estar inseguro sobre una decisión o sobre una opinión. La palabra titubear tiene dos significados. Uno es dudar o estar indeciso sobre qué hacer o qué decisión tomar ante un asunto. Hablar tartamudeando, dice, o balbuceando, como si se dudase en la elección de las palabras, en la elección o en la pronunciación de las palabras. ¿Y por qué se diste a la duda? Dice que es una vacilación o falta, escuchen esto, de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Bueno. El siguiente. Creo que me quedan 2 puntos nada más. ¿Cuál es el otro de los códigos de las ovejas que Dios reconoce? Porque que no se nos olvide que de eso estamos hablando. De Dios, dice, lo leíamos en Ezequiel, yo iré y las reconoceré. ¿A quiénes? A mis ovejas. Entonces, todo lo que estamos hablando son características que necesitamos tener para que cuando Él venga nos reconozca y diga, estos son mis ovejas. Nos vamos. Amén. Y que no nos diga, ¿y ustedes quiénes son? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero no los conozco. Bueno, dejémoslo ahí. El otro es reconocimiento mutuo de oveja al pastor y del pastor a la oveja. Es la misma cita con la que empezamos. Amén. Pero solo se los coloqué como base, ¿verdad? Dice acá, Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a quienes, dice, a mis ovejas. Y luego dice, y las reconoceré. Entonces, mis amadas hermanas, no, por eso empecé diciéndoles, no cualquiera que le diga Señor, Señor, Él lo va a reconocer, sino va a reconocer a aquellas que tengan esas características. Amén. Vean qué dice Salmo 103, dice, reconoced que Jehová es Dios. Ok, detengámonos un momento. ¿Qué dice acá? Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dice acá? Reconoced que Jehová es Dios. ¿Está hablando del mismo reconocimiento? En uno, Dios va a reconocer. Pero en este, nosotros tenemos que reconocer. Por eso le coloqué al punto, ¿verdad? Reconocimiento mutuo de la oveja al pastor y del pastor a su oveja. Amén. Entonces aquí Dios dice, yo reconozco a mis ovejas. Pero aquí está diciendo, ustedes ovejas, reconozcan a Dios. Amén. Y dice acá, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos. Y entonces, ¿quiénes son las que reconocen al Señor, que Jehová es Dios? Sus ovejas. ¿Y quiénes son aquellas ovejas a las que el Señor reconoce? Las que lo reconocen. Entonces aquí viene este punto, ¿verdad? De que hay mucha gente que habla de Dios, pero no lo conoce. ¿Qué decía Job? De oídas te había oído. ¿Lo conocía? No. Por ejemplo, a mí me habían hablado de hermana María, pero ¿la conocía? No. Estos días la conocía ya, ¿verdad? También habían hablado de Alejandra y de Carla. Amén. Pero tampoco de oídas. Pero ¿hasta cuándo las conocí? Mas ahora, dijo Job, mis ojos te ven. Amén. Entonces, no puede haber un reconocimiento de oídas. Aunque por el oír viene la fe.
Amén. Viene por oír el rema de Dios, la palabra de Dios, viene la fe. Pero es un principio. Pero yo tengo que reconocer. Tengo que ver también. Miren esta palabra, reconocer. Dice que esta es una palabra que se le llama un palíndromo. ¿Por qué? Porque es una palabra que se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Si ustedes leen acá, reconocer, pues todo lo leemos bien, ¿verdad? Pero si lo leen al revés, ¿qué dice? Dice lo mismo. Amén. Entonces acá les explicaba yo a los hermanos de que el reconocimiento, por cuanto se puede leer en ambas direcciones, es mutuo. Si el Señor me reconoce, entonces yo lo reconozco. Si yo no lo reconozco, Él tampoco me reconoce. Si yo lo reconozco, Él me reconoce. Entonces tiene que haber un reconocimiento mutuo. Pero el reconocimiento es: yo soy oveja del Señor. Y que el Señor diga: Él o ella son mis ovejas. Amén. Porque yo puedo decir soy santo, pero al final escrito está que por mis frutos me voy a dar a conocer. Amén. Bueno, avancemos. Yo creo que este es el último punto, mis amadas hermanas. Conocen, dice, y son conocidas por su pastor. Ezequiel 34:12 dice acá, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así, esta es la palabra, reconoceré. Porque esta reconoce es otra, no es la misma. Reconoceré a mis ovejas, dice acá, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces acá nos habla de algo muy importante, de que una de las características o de los códigos que tiene que tener una oveja que Dios reconozca es que conoce y son conocidas por su pastor. O sea, conoce quién es su pastor, el Señor, ¿verdad? Pero también su pastor las conoce. Amén. Así como nosotros, por ejemplo, como padres, veámonos como padres ahorita. ¿Reconocemos o conocemos cuando nuestros hijos nos están diciendo la verdad? Y cuando nos están mintiendo. A veces solo por hace la ceja así, vos me estás mintiendo. Y no, bien, levantaste la ceja. Cositas en donde uno los conoce y no le pueden mentir a uno. ¿Por qué? Porque son conocidos. Amén. Ya voy terminando con esto. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y conozco mis ovejas. Y luego ¿qué dice? Y las mías me conocen. O sea, ¿por qué, mis amados hermanos, hay muchos que no conocen al Señor? Porque no son ovejas. Y por más que uno quiera conocer al Señor, hombre, pero no son ovejas. Amén. Y pues según yo, sí, ya casi termino. Me quedan 3 minutos. Mateo capítulo 7 versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque hace la voluntad del Padre es porque es hijo. Amén. Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas, y sin embargo entonces les confesaré: nunca los conocí, apártense de mí. Esta versión me gusta mucho porque dice obradores de desafuero. ¿Y qué es el desafuero? Ahí está todo el significado. Yo le voy a leer nada más esto: ir en contra de la ley. Si el Señor dice, usted tiene que hacer esto, usted y yo, hagámoslo. ¿Por qué tenemos que estarlo cuestionando? Amén. ¿Por qué tenemos que estarlo obligando a que Él haga? Ya con eso termino. Lo que nosotros queremos. Amén. Entonces ahí está un breve resumen de las características que tiene que tener una oveja para que Dios la reconozca. O en otras palabras, los códigos del reconocimiento son: número 1, es que no tenemos por qué buscarlo inmundo. Si sabemos que algo es inmundo, ¿por qué lo vamos a ir a buscar? No tenemos por qué buscarlo. Número 2, fiel en los diezmos. Ahí están las bases bíblicas, ¿verdad? Número 3, tenemos que consultar a Dios. Número 4, hay que meditar en su templo. Número 5, permanecer firme en la fe. Número 6, reconocimiento mutuo, ¿verdad? De oveja, pastor y pastor oveja. Y número 7, que son las únicas 7 veces en las que en toda la Biblia aparece la palabra Bacar, es conocen y son conocidas
por su pastor. Entonces cuando el Señor venga, va a ser bien fácil. En una oportunidad, y con esto termino, yo tuve un sueño. Y en el sueño yo veía cómo yo subía y miraba hacia el planeta Tierra, pero miraba a mucha gente. Y luego le empecé a ver a la gente de dos colores, unos color rojo y otros color azul. Y yo le preguntaba a alguien, no les puedo decir yo le pregunté al Señor, pero yo le pregunté a alguien que estaba ahí, que el porqué de eso, ¿verdad? Y la respuesta que me dieron era porque unos, los que están con rojo, son los míos, son los que me pertenecen, están cubiertos con mi sangre. Y los que están en azul son los que aún no me conocen. Eso fue hace mucho tiempo, pero yo no lo olvido. ¿Por qué? Porque más de algún código, más de alguna característica, definitivamente vamos a tener que, valga la redundancia, tener para que el Señor nos reconozca. Porque lo acabamos de leer. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos grandes proezas. Sí, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque les faltó un Señor, el Espíritu Santo. Recuérdense que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Señor, y donde el Espíritu Santo está, ahí hay libertad. Pero ellos le decían, Señor, Señor, Señor Padre, Señor Hijo, y el Señor Espíritu Santo. No lo conocieron. Por eso fue que no pudieron cambiar, porque iban en contra de lo que la ley decía. Obradores de desafuero. ¿Y quién es el que nos convence de justicia, juicio y pecado? El Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte